Doctor Querol, según la ciencia, ¿qué es el ser humano? Bueno, el ser humano, según la ciencia, es el Homo sapiens. Es un ser animal más. Puesto de otra manera, es el animal quizás más desarrollado de la creación, pero sigue siendo un animal. Lo cual pone en claro el hecho de que persisten los elementos que tienen los animales menos desarrollados que el hombre. Vale decir, persisten las estructuras celulares, que tienen los mismos huesos que otros animales que tienen estructura ósea, tiene las mismas neuronas que otros animales que tienen un cerebro más o menos desarrollado, con diferencias que se agregan al elemento básico. O sea que nuestra condición de animal superior no nos quita ninguna de las condiciones de los otros animales inferiores. Esto es sumamente importante si seguimos conversando sobre este asunto. ¿Por qué las personas, los seres humanos, tienden a lo irracional, a creer en lo sobrenatural, a lo mágico? El ejemplo que yo he puesto es de lo relativo a este aspecto de la totalidad del ser humano, que es el aspecto orgánico. Si hablamos del aspecto psicológico, del aspecto anímico, del aspecto espiritual, tenemos también que decir lo mismo. En el ser humano existen todos los elementos psicológicos que se pueden encontrar en animales inferiores y además otros elementos privativos del ser humano. Quiere decir, en el ser humano existen impulsos básicos que son los mismos que en cualquier otro animal. El impulso a comer, el impulso a socializarse, el impulso a dormir, el impulso a beber, el impulso a defecar, el impulso a orinar, del impulso a socializarse, parte también de nuestra relación con el impulso sexual. Hay también un impulso al asombro y al conocer. Un animal se asombra, husmea, conoce. Hay un impulso a dominar, un impulso de poder, que lo tienen más los machos que las hembras, aunque las hembras lo desarrollan enormemente en otras circunstancias. Y esto hace ver por qué es que el ser humano, teniendo los mismos elementos que cualquier otro animal, tiene además elementos agregados. No hay animales dentro de lo que se puede demostrar que tengan, por ejemplo, el impulso a lo estético. No hay animales que se pretendan explicar, así sean de modo elemental, la naturaleza en que viven. No hay otros animales que busquen una norma, ¿no?, de justicia. No hay animales que conozcan que van a morir, que anticipen su propia muerte, o que vivan anticipándose a su propia muerte, y en función de ello hagan muchas cosas. Hay otras diferencias sobre las que iremos viendo. Voy a interrumpir un momentito. El ser humano. El ser humano usualmente se dice que sufre por sus características animales. Es malo como un animal, es cruel como un animal, dicen. En realidad, el ser humano padece por su humanismo vitando. Lo voy a explicar. El humanismo es lo privativamente humano, lo que trata de las cosas del hombre y de las cosas que son exclusivamente del hombre. En el curso de las cosas que yo he ido viendo, leyendo, estudiando, me he dado cuenta que hay aspectos, se refieren a los aspectos privativamente humanos.
Y hay aspectos privativamente humanos que son maravillosos. Por ejemplo, todo lo que es, ya hemos dicho, lo estético, lo que se plantea como exquisitez y delicadeza, que están muchas veces en las normas sociales, todo lo que es el afán por descubrir y explicarse las cosas, el afán de construcción, de creación, es muy típicamente humano, la bondad como elemento de valor, y se ha fundado un humanismo con todas estas cosas tan deseables. Eso es típicamente humano. Lamentablemente cada uno de estos aspectos que acabo de mencionar, la bondad, el espíritu de sacrificio, la exquisitez, el afán de construir, tienen sus contrapartes. El ser humano, como todos los seres, está en una condición dialéctica, vive dialécticamente, su misma estructura es dialéctica, vale decir que tiene elementos contradictorios en sí. Frente a la bondad del ser humano hay una maldad del ser humano, en oposición a la posibilidad del ser humano para construir cosas está la enorme posibilidad de destruir cosas. En la búsqueda de la paz y de la armonía que hay en el ser humano, hay también simultáneamente una contraparte, que es la búsqueda del poder a través, por ejemplo, de la guerra, que es exclusivamente humana. Ante el espíritu de sacrificio, que es también privativo del ser humano, está la posibilidad de que el ser humano sacrifique a otros voluntaria y conscientemente. La bondad del ser humano se ve, digamos así, controvertida por la crueldad. El animal humano es el animal más cruel de la creación, el único que es capaz de, por la razón que sea, matar a su enemigo, cosa que no suelen hacer otros animales, pero además matar a la familia del enemigo, a los amigos del enemigo, destruir las propiedades del enemigo y por último matar a todos de la misma raza que el enemigo. Ningún animal es genocida, y mucho menos de animales de su propia especie. No hay ninguna forma. Y entonces se tiene esta parte que es propiamente humana, se tiene un humanismo que yo he llamado el humanismo vitando, que es, vitando es lo que se tiene que evitar. Es una palabra de uso sobre todo eclesial, y quiere decir que hay que evitar. Pecado vitando es el pecado que hay que evitar. Bueno, humanismo vitando es el humanismo que hay que evitar. Está en nosotros la crueldad, el impulso a la destrucción, la frialdad para dar órdenes que podían ser contraproducentes para mucha gente, la posibilidad de engañar, de mentir. Todos estos son aspectos de la maldad del ser humano, que surgen como contraparte de otros aspectos generosos, bondadosos, constructivos del ser humano. En otras palabras, la maldad del ser humano nace de su propia esencia, de la misma manera que nace la bondad del ser humano. El afán de supervivencia del ser humano nace de lo mismo que nace el afán de muerte del ser humano. Y el afán para construir que tiene el ser humano parte de la misma base que el afán de destruir que tiene el ser humano. ¿La conducta humana hasta qué punto está determinada genética o socialmente? No hay ninguna medida que pueda determinar esto, porque no se pueden medir los porcentajes. ¿Cuánto de mi conducta alimenticia es genética? ¿Cuánto es cultural? ¿Cuánto es social, educativa? Condicionada por mi organismo. Todas las conductas del ser humano tienen un componente genético
un componente social, un componente educativo, un componente orgánico, en función de mi propia estructura, de la propia estructura de cada cual, un componente en función de las enfermedades que he tenido, es el de mi historia, un componente histórico personal, y un componente en función también de mis motivaciones, de mis intereses, o sea, de lo que yo voy generando en el curso de mi vida, de lo que voy rechazando naturalmente también. Así que toda conducta humana tiene todos estos componentes, siempre. A veces se los ve con más claridad, a veces con menos claridad. Hay elementos de conducta que se dice, uy, igualito que el padre, o cualquier un componente genético fuerte. En otros casos, decir, pero ninguna de la familia tiene este tipo de conducta, qué raro, ¿no? Es como las enfermedades, igualito, ¿no? Hay enfermedades cuyo componente genético es muy claro, otro no está claro, pero siempre hay un componente genético. En última instancia, todo lo que somos, lo que hacemos, lo que vivimos, o lo que dejamos de hacer, o lo que dejamos de vivir, tiene un fundamento genético. De la misma manera que toda emoción que tenemos, todo sentimiento que tenemos, todos nuestros afectos, gratos, ingratos, alegría, tristeza, tienen un componente neuroquímico que está mediado por los neurotransmisores. Entonces, los neurotransmisores a su vez tienen un fuerte componente genético, pero también puede ser modificado por, por la alimentación, por el tiempo, por las condiciones ecológicas. El factor ecológico también es muy importante en la conducta humana. Desde el punto de vista científico, ¿está descartada ya alguna existencia posterior a la muerte del hombre? ¿Perdón? ¿Cómo? Según la ciencia, se descarta ya de hecho la existencia post-mortem. No hay nada que pruebe, ni nada que impida probar, ni nada que no pruebe, o que pruebe la existencia o pruebe la no existencia. Es decir, estamos ante un hecho desconocido. Es por esto que el ser humano, para explicar estos hechos desconocidos, echa mano de la parte primaria de su pensamiento, lo que se llama la mentalidad precategorial, mentalidad prelógica, mentalidad primitiva. Primitiva no en el sentido de que sea menos valiosa porque es primitiva, sino porque es la que primero surge o aparece. Esto es el modo de pensar, reitero, precategorial o prelógico, es decir, un modo de pensar que no obedece a las categorías lógicas que son las que pretenden o con las que pretendemos normar nuestro pensamiento. Entonces, ante los fenómenos que se desconocen, digamos la muerte es un fenómeno que se desconoce, que causa entre pavor, porque se desconoce, y alegría, ¿por qué? Porque justamente para explicar y para evitar el pavor de la muerte, y para favorecer la alegría que la muerte puede causar, se echa mano a explicaciones mágicas. El pensamiento mágico es aquel que pretende explicar lo que sucede, y una forma de explicar lo que sucede para generar bienestar en la persona, ¿no? Es, existe una vida después de la muerte muy satisfactoria para los que han cumplido las normas, muy terrible, espantosa para los que no han cumplido las normas. El que ha cumplido las normas muere o sigue viviendo. La muerte es un pasaje de un estilo de vida a otro estilo de vida en olor de santidad o en olor de felicidad o en aroma de flores. Sí. ¿No? Entonces, no hay nada que pruebe la existencia, pero tampoco se puede probar lo contrario, de que no existe. Es lo mismo, en ese sentido, para mí entender, que las pruebas de la existencia de Dios. Ninguna de las pruebas de la existencia de Dios, podemos decir, es científica, pero asimismo no hay modo científico de no probar la existencia de Dios. De manera que así no se va ni probar ni no probar. ¿La ciencia nos puede ayudar para encontrar el sentido de la vida humana? Esa es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia. El sentido de la vida humana es la vida misma. El buscar el sentido de algo que no sea la vida
es un sinsentido. Si se busca el sentido de la vida en lo abstracto, si se busca el sentido de la vida en algo más allá de nuestra concepción, de nuestra capacidad de captación, se está viviendo en falso. La vida, el sentido de la vida, para responder a su pregunta, está dada por la forma como yo la vivo. Si la vivo en plenitud, si la vivo en libertad, si la vivo con satisfacción para mí y para los seres que están cerca de mí, en general para el prójimo, si la vivo con amor, con capacidad de recepción y entrega, la vida tiene sentido. Y ese es el sentido de la vida. Generar felicidad en sí y en los demás. Esto está en relación con la calidad de vida y en última instancia en relación con la salud integral. La vida sana es, a mi entender, la vida que tiene sentido. Es una vida armónica de todos mis componentes y armónica en mi relación con los seres que me rodean, intentando mejorar la calidad de vida y desarrollarme como persona, incluso en una trascendencia, en algo que vaya más allá de mi propia existencia, sin que ello quiera decir que yo creo en la transmigración de las almas o en la transmutación de los cuerpos o en la supervivencia eterna, ¿no? Simplemente la posibilidad de que mi existencia sea significativa para el otro, incluso cuando yo deje de existir. Esto podría ser de interés y es lo que, por ejemplo, hace que las personas quieran tener descendencia. ¿Sí? Yo entiendo que si se vive plenamente, el sentido de la vida está en vivir la vida con plenitud, en libertad, en armonía y generando bienestar en sí y en los demás. ¿Qué futuro prevé para la humanidad? ¿Positivo, negativo? Yo personalmente pienso que la humanidad en el curso de algunos miles de años va a desaparecer. Así como desaparecieron los dinosaurios y han desaparecido una serie de otros animales de otras épocas, y así como están desapareciendo animales y seres vivos en esta misma época que van desapareciendo, van apareciendo otros que no se conocían antes, incluyendo los virus y sus cepas. Asimismo, yo pienso que la humanidad en un momento determinado, quizás 1000, 2000, 5000, 20000, 30000, 50000 años, posiblemente más de 50000, 100.000 años, desaparecerá. Eso es lo que yo pienso. Y entre tanto, la humanidad va a seguir viviendo como ha vivido hasta ahora, con mucha guerra, mucha matanza, mucho nacimiento, mucho bienestar para unos, mucho malestar para otros. No en vano tenemos ya más o menos 20, 30, unos 50.000 años de especie animal, que siempre ha vivido más o menos con las mismas características generales.